Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hay quien cree que encajar goles inverosímiles es cosa de una Real más deprimida en épocas contemporáneas, pero la historia deja momentos para el recuerdo más triste, que en todo caso se cuelan también en la hemeroteca y por tanto merece la pena que recordemos. Incluso buceando en tiempos de los que no quedan imágenes de televisión para recordarnos esas situaciones que sin duda hoy en día provocarían burlas y lamentos en redes sociales. Estamos en la temporada 1939-40, la que supuso el regreso a la actividad para todos los equipos que pudieron recomponerse después de la Guerra Civil Española. La Real fue uno de ellos, y tuvo un curso en segunda división bastante positivo. Encuadrada en el grupo segundo, fue campeón indiscutible con los 25 puntos que sumó. El equipo Churiurdin ganó 12 de los 14 partidos que jugó, con grandes goleadas como el 8-0 al Erandio, el 7-0 y el 2-6 al Arenas, el 0-6 al Alavés o el 2-5 al Unión. La Real solo perdió un partido en toda la liga, 2-1 ante Osasuna, el segundo clasificado, y solo empató a otro, a 1, en Atocha y ante el equipo de Irún. Ese primer puesto del grupo le dio el billete a la promoción de ascenso, y el objetivo era claro, volver de inmediato a la primera división. Pero la realidad dio un duro golpe al equipo Churiurdin, que fue el último de los 5 conjuntos que optaron a la plaza directa de ascenso y al playoff contra un equipo de la máxima categoría. El Murcia se quedó la primera plaza, el Deportivo de La Coruña la segunda. El camino de la Real se torció definitivamente cuando en la penúltima jornada el Cádiz le endosó un contundente 5-0. En la última jornada ya no había por tanto nada en juego, nada importante al menos. La Real ya solo podía ser tercera en caso de victoria, con lo cual la primera división tendría que esperar al menos un año más, y la derrota enviaba al equipo entrenado por Sebastián Silvetti a una última posición que en realidad tenía más de anecdótico que de deshonroso. Tras la séptima jornada, ese farolillo rojo lo ocupaba el Levante, precisamente el equipo que visitaba Atocha para cerrar esa fase de ascenso. De favoritos a colistas, decía Erostarbe para arrancar la crónica del Diario Vasco en ese partido final, jugado el 5 de mayo de 1940. Con eso queda claro que la Real perdió ese último partido, pero la anécdota que da sentido a esta historia es cómo perdió aquel día. Si nos vamos a lo que dice la ficha del partido, la Real siempre estuvo por detrás en el marcador. Hizo el 0-1 Botella en el minuto 12, y el segundo del Levante llegó en el minuto 25. La derrota de la Real, finalmente por un ajustado 2-3, se consumó a solo 3 minutos del final, con un tanto, obra de nuevo, de Botella. Podemos pensar que fue por tanto Botella el héroe de este en el fondo intrascendente partido, pero en el jugador levantinista en el que no tenemos que fijar es en Carmona. El motivo, que Carmona, autor del segundo gol del Levante, era el portero suplente del equipo valenciano. De hecho, cuando se reanudó la competición tras el final de la guerra, el guardameta se incorporó a la disciplina del Valencia, que estaba en primera, y peleó con Amador, Pío, González, Garcerán y Valero por quedarse en la plantilla. No lo consiguió, como tampoco Valero, que fue quien jugó por delante de Carmona en el Levante durante prácticamente toda la temporada. Sin ánimo ni esperanzas, el Levante se plantó en Atocha con las bajas de hasta 6 titulares, y una de ellas, a última hora, provocó que el portero suplente tuviera que jugar nada menos que con el 9 a la espalda. Y el gol que marcó, encima, fue uno de pillo. Unzueta trató de pasar el balón al portero Churiurdin, Eizaguirre, uno de los pocos jugadores realistas que rescatan aquel día las crónicas de la época. Pero lo hizo con tan poca fuerza que Carmona no tuvo problema alguno en interceptar el envío y marcar a placer el que entonces era el 0-2. A pesar de tan esperpéntica situación, la Real consiguió levantar ese marcador adverso y pensar en lograr al menos la tercera victoria de esta liguilla, la que habría sido la segunda ante el Levante. Pasada la media hora, una gran jugada de Cholín acaba con el gol de Terán, y 5 minutos antes del descanso, Querejeta logró el mejor tanto de la tarde, con una gran volea desde fuera del área, respondiendo a un flojo despeje de la defensa levantinista. Siendo el segundo gol del Levante el que sirve para dar sentido a esta un tanto sonrojante historia, en la que un portero marca un gol siendo jugador de campo, el final del partido tampoco fue demasiado memorable para la Real, que cerró la temporada liguera con derrota, además por un fallo de su portero. Eizaguirre no consiguió atajar un disparo de Ruano y el balón se le escapó entre las manos para que Botella marcara el 2-3 definitivo. La historia es más memorable para el Levante que para la Real, eso es evidente, pero al menos este partido fue un punto de inflexión para acabar logrando el ascenso un año más tarde.